Recibo con afecto a mi amigo don Antonio Hernández Igenis. Chucho, es un gusto. Muchos años Gracias. de convivir con él política y periodísticamente. Un hombre que Y socialmente también. También se formó en las filas del PRI cuando el PRI era PRI. Y luego encabezó en algún momento, hace algunos sexenios, la corriente crítica. Sí, caray. De los diputados y los militantes priistas en el sexenio de Jiménez Morales, que se oponían pues a algunas cosas que el gobernador sentía que debía hacer y los diputados pensaban que no. Así es. Y siempre rodeado de un espíritu rebelde. Esta es una grabación, esta es una entrevista que estamos haciendo el lunes a las 6 de la tarde para evitar el conflicto del desempeño de sus funciones como funcionario público, cosa que te agradezco. Y la pasaremos el martes 9 de octubre. Leí hoy en la mañana en Consulta, un portal que leo muy a menudo. ¿Escribes ahí? Escribo también ahí. Y leí una cuestión de una denuncia que me hicieron favor de mandar también a algunos amigos ayer, en unas copias de las cartas, unas fotografías de un desplegado, en donde un grupo de priistas, de los de viejo cuño, diría yo, de los de antes, hacen críticas muy severas a las condiciones que están viviendo en este momento tus compañeros en tu partido. Y me acordé inmediatamente de esa denuncia que te levantaste a hacer cuando Pepe Mil, que no era candidato todavía, que era precandidato, vino a una reunión y te llevaste la tarde, como dirían en la Plaza de Toros, al preguntar si la plaza estaba negociada o vendida o si había un acuerdo ya. Porque si no, pues qué caso tenía ese diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Y bueno, tu comentario y tu voz pues se fue a las primeras páginas de los diarios, hubo comentarios en columnas políticas y demás, en el orden nacional. Y siempre se quedó sembrada esa duda de si estaría negociada o no estaría negociada la elección. Y ahora que son pues minoría en el estado de Puebla y en el país en muchas partes, y que hubo una visita hace unos días de la presidenta Claudia Ruiz Massieu, vuelven a surgir estos comentarios, ¿no? ¿Qué futuro tiene tu partido? ¿Qué une a este grupo de 30 y tantas personas que han militado, 36 que han militado toda su vida en ese partido? Jorge Arroyo, que fue presidente, por ejemplo, Germán, ¿no? Sierra también. Germán Sierra, Juan Manuel Vega, que fue candidato, Vega Rayer, que bueno, también hizo algunas denuncias bastante severas durante la campaña, que le iba para diputado, ¿no? O sea, se conjuntaron de repente. Estuvo a punto de renunciar a la candidatura. Sí, se conjuntaron de repente muchos personajes en un común denominador. Están en contra de lo que está pasando, me imagino, en el Congreso del Estado, en la postura de los. No solo en el Congreso. El que Enrique Docker haya levantado la mano de la señora. ¿Qué pasa? Primero, agradecerte que hayas tenido la atención, Chucho, de recibirme aquí en tu estudio. Hace tiempo no teníamos el gusto. ¿Verdad? Tenía yo el gusto de platicar contigo al aire, cosa que te agradezco mucho y valoro. Fíjate que este grupo de personas, de compañeros priistas, que por cierto algunos son muy jóvenes también, te doy un dato especialmente, la compañera Lucía Limón, que tiene, bueno, por supuesto, no quisiera investigar la verdadera edad de una dama, pero de Iván Galindo, por ejemplo, que es también muy joven, preocupados por el futuro inmediato de nuestro partido. Y llegamos a la conclusión de que tenemos que cuidar al PRI, que desde mi personal punto de vista todavía tiene mucho, un partido que a nivel nacional obtiene casi 8 millones de votos, no es un partido muerto, y un partido que a nivel local obtiene casi 600 votos, tampoco puede ser un partido muerto. Pero bueno, específicamente en Puebla, los priistas vamos dentro de muy poco tiempo a estar fuera de los 3 niveles de gobierno. Y muchos de nosotros la única alternativa que tenemos para seguir haciendo política va a ser el partido. Y precisamente es nuestra obligación cuidarlo. Y dadas estas circunstancias es porque decidimos publicar estas reflexiones que, como tú bien dices, hoy por la mañana aparecen en algunos medios electrónicos y en algún medio impreso. Y nuestra intención es, primero, recuperar la esencia del PRI.
Esto es su relación con la ¿Cuál es sociedad. la esencia del PRI a tu juicio? Mira, Tú estuviste en la comisión ideológica, ¿no? sí, fue presidente de la Comisión de Ideología. Si atenemos a la definición de los diferentes documentos básicos, en todos excepto en el padrón de ética, en el Código de Ética Partidaria, se dice que el PRI es el heredero de la revolución. Ahora ya sería hasta una entelequia decir eso, ¿no? O sería en la práctica una entelequia. Revolución, pues, ¿cuál revolución? ¿Con qué PRI nos quedaríamos? ¿Con el PRI de la Declaración de Principios? ¿Con el PRI de Salinas de Gortari? ¿Con el PRI de Ernesto Zedillo? ¿Con el PRI de Colosio? ¿Con el PRI de Peña? El de Colosio parecía ser más aceptado, ¿no? No solo parecía, en la práctica lo era. Y yo creo que, desafortunadamente, la esencia no solo del PRI, sino de cualquier partido, es esa comunicación que tiene que tener con la ciudadanía, con la población, para atender sus demandas, para entenderlas. Creo que lamentablemente en estos últimos años esa comunicación con la ciudadanía se perdió y así nos fue. Lo interesante del asunto es que si no recuperamos esa esencia, como insisto en llamarle, que consiste básicamente en atender a las demandas sociales, pues sí estaremos en serios problemas. Yo creo que es por ello que necesitamos en primera instancia que los estatutos del partido se cumplan y que se cumplan en el sentido estricto, esto es, que una vez terminado el proceso electoral que en el Estado se está dando, se cite a elecciones y que, como lo sean los estatutos, y que las actuales autoridades partidarias lo hagan en los 60 días después, como lo señalan los propios estatutos, el artículo 123 de los estatutos, para que pudiéramos los peritos participar en una elección de nuestro presidente y de nuestra presidenta y de quien ocupe la Secretaría General. No hacerlo así implicaría un serio problema, porque muchas de las circunstancias que la gente, que la ciudadanía nos reprobó es que los métodos que seguimos utilizando han sido precisamente los más democráticos, la imposición. Así de que lo primero es eso. O sea, en alguno de las líneas en este texto se menciona la elección directa de la militancia, así de quien sea presidente o presidenta. Ese es el nombre que actualmente está, con el cual se denomina la consulta a la base militante, elección directa a la base militante. Y nosotros pensamos que esa es no solo la forma más adecuada, sino quizá la única que tenemos. Si vamos a recurrir a imposiciones, yo creo que no tendremos ningún futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, incluso los que hemos sido militantes leales al partido tendríamos que comenzar a pensar en otras. Como lo han hecho muchos de tus compañeros, ¿no? Como lo han hecho muchos de mis compañeros, sí. Algo se pasó al PAN, incluso llegó a ser gobernador, pero... Sí, además. Pero otros se han ido con Morena, ¿no? Bueno, pues alguna ocasión, con una gran ironía, Porfirio Muñoz Ledo decía cuando era presidente del PRD que en realidad los perredistas son nuestros primos hermanos. Ahora nuestros primos hermanos son los de Morena, ¿no? De Morena. A veces pienso que por circunstancias X tuve la oportunidad de coincidir en un restaurante ahí con una reunión de diputados federales de Morena, y mira que conocí yo a muchos desde que eran priistas, A veces hasta pienso que debía yo ya de haber estado ahí. Esto no es un síntoma de que el PRI puede desaparecer. No hay un riesgo. Sí, indudablemente, sobre todo si no atendemos a las demandas de la base priista. Te decía yo hace un momento que estoy convencido, y seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, que un partido que a nivel nacional obtiene 8 millones de votos, pues no puede estar muerto, sin duda, ¿no? No, pero con un presidente que tuvo tan mal desempeño, o por lo menos la percepción generalizada es esa, y gobernadores que no salieron muy bien librados del tema de la honestidad. Así es. Evidentemente la gente votó por un hartazgo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Me queda. Pero el caso de Puebla, ¿no lo sientes separado de todo esto? Me queda claro que así es. A mí me decepcionó, debo confesarlo. La delegada María Esther Sheinbaum, yo la traté hace muchos años en la elección de Blanca Alcalá, y la verdad es que es una señora sorprendente en su trabajo, en su desempeño, y ahora no la vi. No vi que la delegada actuara en la campaña, y así te podría decir de candidatos a diputados, y
no sé, de entrada como que se sentía que el PRI no quería ganar. Muchos de los candidatos que participaron, no quiero no quiero especificar en alguno de ellos o de ellas, pero tienes razón. A veces pienso que la campaña que hicieron no fue la que debieran haber realizado con el entusiasmo y sobre todo con el compromiso al que estaban obligados. Fueron, por llamarle de una manera suave, abúlicos. Y eso, bueno, pues evidentemente se reflejó en el resultado electoral, ¿no? Ahora, decías que Puebla es una circunstancia aparte, yo así también lo considero, sobre todo por esta judicialización que se ha dado del proceso. Estamos en espera, ¿no? Espera, vamos a ver, yo tengo ya mi propia conclusión y mi propia deducción, y bueno, pues ojalá y las circunstancias para todos nosotros sean sea posible que las cosas resulten bien para nosotros. Nos lo merecemos los poblanos. De otra manera pienso, y esto es un pronóstico que por supuesto es exclusivamente mío, que la polarización de la sociedad se va a dar de tal forma que no va a traer nada nuevo y nada bueno. Que eso es lo lamentable, ¿no? A ver, el tema está en que cuando había gobernador priista, pues el gobernador de alguna manera tenía el cordón o la madeja en las manos, tenía los hilos, ¿no? Los hilos suena como que serían títeres, pero bueno, los hilos tenía, ¿no? Entonces caminaban en una... Nos consta que también que lo eran. Sí, caminaban por una misma vía, el gobernador, el presidente municipal, los presidentes municipales, los senadores, el Congreso y el partido, por supuesto. Claro. Estaban alineados todos a una misma pues la época del partido único. Ahora les tocó vivir 8 años prácticamente, donde el PRI no fue mayoría, donde fue una mala oposición, más bien fue una oposición complaciente. Qué eufemismo tan agradable acabo de tener. Un poco como en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Pétain, que es Francia, tan estudioso de la historia de Francia, los colaboracionistas. Sí, caray. ¿No? Eso es precisamente al adjetivo que no quería que llegara. No quería llegar. Bueno, yo lo digo, tú no. Pero, o sea, es la impresión que da que los diputados en la pasada legislatura, bueno, verdaderamente eran como los gatos de Angora, ¿no? Los gobiernos, o sea, no se vio la oposición. Sin ¿Será duda. que el PRI no sabe ser oposición? Yo he llegado a la conclusión de que en efecto somos una pésima oposición, complaciente, como tú dirías. Perdón por la digresión, pero no puedo evitar decírtelo. Uno de los biógrafos de Francisco Franco afirmaba que cuando los alemanes invadieron Francia, concretamente París, el mariscal Pétain exclamó, según Francisco Franco, Mesa paga 100,000. Y mira que lo hizo muy bien, ¿no? Y don Francisco se regodeaba diciéndolo. Pero volviendo al tema, evidentemente no hemos sabido ser oposición. A lo mejor porque en nuestro ADN no está el serlo, precisamente, ¿no? Y creo que tenemos la obligación de aprender a toda prisa. Ahora, por supuesto, muy disminuidos en la totalidad de las cámaras. Pues es que con 36 personas que firman un desplegado, no sé qué tanto movimiento, qué tanta fuerza puedan tener, qué tanta gente puedan mover, porque muchos a sotto voce sí te hablan, te dicen, se quejan, pero a la hora de dar la cara son pocos. Bueno, pero es precisamente la intención. Hay temores. Sí, por supuesto, y muchos, y a lo mejor creo que bien fundados. Pero lo interesante del asunto es que esa es precisamente una de las primeras intenciones que tuvimos al publicar este desplegado, dar la cara. Es decir, aquí estamos nosotros y no estamos de acuerdo con un sinfín de actitudes que hemos asumido, con un sinfín de circunstancias que están desarrollándose ahorita en el partido. Está Valentín Meneses, que es una gente que se supuesto. identifica mucho con el exgobernador Marín, por ejemplo. Sí, no sé si seguirán siendo compadres o no, pero bueno. seguramente sí. Seguramente sí, pero no sé si estará en el mismo grupo político. Está Jorge Mirabete, que también ha militado toda su vida. Y que está citado por muchos lugares, Jorge. Sí, pero también está Germán, y también está Wenceslao Herrera Coya, está Juan Manuel Vega, y está Adela Cerezo, Adela, que es una mujer súper combativa, extraordinariamente combativa, y que yo creo que
Fíjate que... Pero no está, por ejemplo, Jaime Alcántara. No está Jaime. No está Jaime. Pues no sé si alguno de los otros miembros de mis compañeros de este grupo lo haya invitado. Porque ellos tienen un grupo, ¿no? Sí, el grupo Plural, del cual, por cierto, yo también formé parte hace ya algunos años. Y bueno, lo interesante del asunto es que lo primero que tuvimos la necesidad de hacer es presentar este posicionamiento hacia el interior y hacia el exterior del partido, es decir, hay cosas con las que no podemos ni debemos estar de acuerdo, que tenemos que ser respetuosos de lo... Pues tal es el caso, por ejemplo, del proceso electoral. Mientras no haya una decisión... ¿Estuvo vendida la elección? No lo creo, pero bueno, negociada, hay cosas que finalmente creo que debemos hacer sentir, como es el hecho de que muchos de nuestros candidatos no asumieron el compromiso que estaban obligados, de todos los niveles. Omisión. Omisos, y a veces el ser omisos es más es más complicado que ser desleal. Es un pecado. Sí, por supuesto, el de la omisión, porque además, finalmente... ¿Estás consciente de lo que debes hacer y no lo haces? Sí, que eso es lo peor del caso, y eso es todavía más grave, ¿no? En este momento, es tan grave como ser desleal. ¿En este momento de qué vive el PRI? Bueno, en este momento, y en el futuro inmediato, y en el mediato también, pues vamos a vivir o a sobrevivir, más bien diría yo, de las participaciones que el Estado está obligado a entregarnos, ¿no? Pero acorde con el índice de votos que tenemos, a partir del próximo año se van a reducir de manera más que dramática. Y como no hay proceso electoral hasta dentro de 3 años, vamos a seguir con meterle dinero. Pues sí, ahora nos va a costar hacer política. La caída del PRI la venías viendo desde hace tiempo, lo que cité hace rato de esa corriente crítica. Creo que fue una de las primeras manifestaciones interesantes de un grupo de priistas intelectuales, investigadores, escritores con doctorados, etcétera. Es una corriente muy interesante, que formaron después un grupo que, si no mal recuerdo, se llamaba Las Plumas del PRI. Sí, en efecto. Que se dedicaron a intervenir en los medios, a lograr los espacios, a sus opiniones. Y tus diferentes programas, por cierto, también. A presentar el debate que el priista normalmente no debatía. Porque no teníamos necesidad. Se vino abajo. Teníamos necesidad. Se vino abajo. ¿Qué ha pasado en los últimos 8, 9, 10 años con tu partido en el caso de Puebla? Una descomposición. ¿Quiénes han sido presidentes? El otro día traté de acordarme. Isabel Allende fue la Isabel Allende, ¿no? Después Charbel, y ahora Javier Cacique, que está terminando Isabel, precisamente. ¿Y antes de ella? Antes era Juan Carlos Asís. Juan Carlos Asís, sí, claro. Y antes de Juan Carlos, Juan Manuel Vega Rayet, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá lo importante de no son culpables de lo que ha sucedido con él. Pues mira, de todo mundo tenemos responsabilidad de lo que ha pasado con nuestro partido. No quiero de ninguna manera culpar específicamente a nadie de nuestros presidentes, pero quienes hemos sido dirigentes del partido en algún nivel, si no hemos actuado acorde como lo marcan, ya no digamos las circunstancias de tipo político, sino por lo menos los estatutos, tenemos responsabilidad. Algunos precisamente por omisión y otros por irresponsabilidad. ¿Qué peor, no? El comité municipal de la capital, quizá el más desfigurado de todos, ¿no? Pues no solo el más desfigurado, creo que Víctor Manuel Carreto ha hecho su mejor esfuerzo. Sí, pero le dejaron las cosas. Sin embargo, no ha sido lamentablemente para el partido y para él. Es que ni siquiera es culpa de él, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo recibió en un estado de descomposición absoluto, ¿no? Y creo que eso, bueno, pues tenemos que reconocerlo, porque además Víctor, me consta, es un tipo muy batallador, pues muy echado para adelante, claro, es doctor en Derecho y además tiene una mentalidad. Su padre líder sindical. Así es, de toda la vida, etcétera, ¿no? Y el tipo es echado para adelante. Así es. Pero desafortunadamente... Pero no firmó el desplegado, ¿no? No, a él sí creo que no lo invitamos, por obvias razones, ¿no? Y estoy seguro de que no lo hubiera firmado, más que por otra cosa, porque es muy cuidadoso de las formas, ¿no? Hubo una entrevista con Claudia Ruiz Massieu. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, no lo sé, yo no estuve presente en la reunión esta que hubo en el partido. Entiendo. ¿No te invitaron? No me invitaron, curiosamente. No sé por qué, no sé a qué atribuirlo, prefiero no pensar mal.
Pero entiendo por versiones de muchas personas, de muchos compañeros del partido que ahí estuvieron, que fue una mezcla de circunstancias entre mea culpa y algunas críticas francamente válidas. Por ejemplo, me comentan... ¿A la dirigencia nacional? A la dirigencia nacional y a la local. Por ejemplo, me dicen que Claudia Hernández tuvo una actitud muy crítica, muy dura, que Marisol Calva también tuvo una crítica muy acertada, por cierto, muy dura, y algunos que se comportaron con una autocomplacencia que daba vergüenza. Ay, qué bueno que no me cuidaron, ¿no? ¿Quién maneja el PRI en este momento? Bueno, formalmente el cacique, ¿no? Pero prácticamente eso sería una respuesta derivada de la teoría de que el presidente fue electo por toda la militancia. Sí. Hay un grupo político, hay un grupo de poder. Hay diferentes grupos políticos que hacia el interior del partido actúan, ¿no? Tú, que eres un reportero que durante muchos años has observado la fuente política, pues sabes que estas corrientes es imposible, para principiar, hacerlas a un lado y en segundo lugar no reconocer que ahí están, ¿no? Hay un grupo, por supuesto, que responde a los intereses del exgobernador Marín. Hay también... ¿Ah, sí? Sí, por sigue supuesto. teniendo presencia. Sí, claro. Incluso hay quien me dice que lo ven más cerca de Morena ahora. Eso dicen, pero yo creo que son circunstancias, acusaciones que no tienen sustento. Tengo la impresión de que Mario Marín es un priista leal. Diría un amigo tuyo y reconocido y querido conmigo, Mario Vargas Santana. Sí, lo recuerdas, caray. En lo íntimo de la intimidad, sí, dígame, sí. Don Antonio. Ahorita que no nos oye nadie. Y bueno, por supuesto, existe también un grupo que interactúa, por cierto, de manera muy activa, es el que responde al liderazgo de Jorge Estefan, y también otro grupo muy definido que lidera nuestro candidato, el doctor Enrique Dojas, ¿no? Yo creo que esas serían las corrientes, las más importantes. ¿La delegada qué tanto peso, qué tanta fuerza tiene presencia? Mira, yo siempre he tenido un gran respeto por la licenciada Sherman. También vi con mucha sorpresa que quizá en esta ocasión... Yo la sentí como ausente. Sí, esa es la palabra, precisamente la que yo iba a utilizar. En efecto, en la campaña, que por cierto hoy su cumpleaños, de Blanca Alcalá, en la campaña de Blanca Alcalá, cumple, por cierto, 42 Blanca. Yo lo fui porque muchos compañeros en la universidad. 42 de haber salido de edad. No lo creo. Saludos, Blanquita. Estoy obligado a ser caballeroso con mi amiga. No lo creo. Sí, que a lo mejor son 43, pero no pasa de No, seamos honestos, hombre, pero a ver, ya ha vivido más de medio siglo, pero dime una cosa, el papel de Blanca, mira, ¿te parece correcto lo que ha hecho Blanca como dirigente, como líder de opinión, como cuadro importante de tu partido? ¿Trabajar en favor de su hija, trabajar en favor de su yerno? No hay cuadro político. Bueno, yo sinceramente tú y yo vivimos con la corriente en la que don Alfredo Toski hizo su grupo, Carlos Trujillo, que por cierto resultó muy exitoso, Rodolfo Hidalgo Rojas, ¿no? Que falleció por cierto la pasada. Sí. Marco Antonio Rojas, ¿no? Sí, claro. También mis respetos, en fin. Lardo Carpio, que falleció lamentablemente en un accidente de carretera. Guillermo Jiménez Morales llegó con un grupo diferente. Sí, lo recuerdo. Encabezado por el maestro Murat, por Víctor Morales, Chucho Morales, Lord Castillo, Francisco Jeque, etcétera, Julieta Mendívil, mire. Llega Mariano con otro grupo totalmente diferente del que sobresalía don Alberto Jiménez Morales. Pero era el baluarte. Era el garbanzo de la libre, don Alberto. Supuesto, sí, si no, quién sabe si así fue el gobierno como fue, imagínate si no hubiera estado don Alberto. Bueno, don Alberto era por muchos motivos el hombre fuerte. El hombre fuerte. Sí, hombre fuerte, sí. Bartlett llega con otro grupo. Completamente. José Luis Flores, y el presidente del PRI, no me acuerdo ni quién era. Era Luis Antonio Godín. Brillante, sí, claro. Y así cada gobierno va teniendo sus grupos. Entonces esto provoca que al final, pues el que fue gobernador tuvo su grupo y se acabó ese gobierno, y si no tiene futuro se acabó el grupo. Mira, es inevitable. Yo, sinceramente, creo que esta formación de los grupos no es posible hacerla a un lado, no es posible evitarla. Se dan en muy frecuentes ocasiones hasta de manera natural.
La lucha por el poder a veces es encarnizada, feroz. En el PRI no es la excepción. Y aún a pesar de que estamos fuera del gobierno, estamos a punto de dejar el gobierno federal, hace tiempo, hace 8 años no participamos en el estatal, y son muy pocos los municipios en los cuales somos gobierno, pues no es la excepción tampoco, ¿no? La lucha por ese poder, te consta, es a veces en misericordia. No veo por qué no. Alguna ocasión le escuché decir a don Mario Vargas Saldaña, precisamente, que era perdóname, uno de los políticos más completos que yo he conocido, y decía, con su peculiar acento, ¿te acuerdas? Decía, licenciado, si por una reina de la primavera la gente se mata, imagínense por esto, ¿no? Y sí, tenía razón. Desde allá en Veracruz elegimos a la reina del carnaval y se desatan unas pasiones extraordinarias, decía don Mario, y yo creo que tenía razón. Aquí lo importante es precisamente el por qué decidimos salir, dar la cara y decir, sí, porque no estamos finalmente conformes con es el tema de hoy, pero bueno, tenía que hacer la reflexión de lo pasado. ¿Qué buscan? Transparencia, democracia interna, buscan poder, buscan la presidencia del partido. Todo eso. Todo eso. ¿Quién es el líder? Bueno, hoy en el desplegado vienen dos nombres como responsables de la publicación. Así es que son Jorge Arroyo e Iván Galindo. Y Jorge Arroyo también fue presidente. Sí, por supuesto, es indispensable reconocerlo, porque lo contrario sería un desatino, incluso una deslealtad. Quien nos ha convocado desde el principio del mes ha sido precisamente Adela, la profesora Adela Cerezo Bautista. Y ella fue la primera que nos empezó a llamar en lo individual y decir, a ver, se trata de esto, porque no podemos permitir que el partido se nos deshaga entre las manos. Y llegamos a un acuerdo que no tengo empacho en así comunicarlo. Finalmente muchos de nosotros tenemos deseos, por supuesto, y solo eso faltaba, pues de ser presidente del PRI. Pero lo primero es sentar las bases de una transición. ¿Qué haces con un cuerpo en franca agonía? Bueno, pues no es fácil, ¿no? Pero precisamente el reto es ese. Pero yo no sé. Esto es algo así como un milagro. Yo no sería tan pesimista, ¿no? Si, permíteme simplemente o reiterarte una cuestión. Así que yo lo he visto ahí con el Show de las Maravillas. Bueno, porque Javier es un católico muy devoto. Pero lo interesante del asunto es que... Ya venga de con el arzobispo de... Fue su compañero incluso, ¿no? En la secundaria, creo. Lo interesante del asunto, ya ves que los dos son de Izúcar, del rumbo, con Víctor. A lo que voy es que un partido que con todo enfrente, con el desprestigio del gobierno federal, con el enorme desprestigio de las corruptelas que muchos de nuestros compañeros cometieron, logra sacar a nivel nacional algo así como 8 millones de votos y a nivel estatal 600 y tantos mil. En nuestro peor momento no puede ser un partido malo. Sí, por supuesto, tenemos problemas severos, ¿no? Sobre todo de financiamiento, pero no olvidemos que en el arte de la guerra, Karl von Clausewitz, que hay varios artes de la guerra, no solo desde Maquiavelo, afirma que es una frase excepcional, que en política como en la guerra ni las victorias ni las derrotas son para siempre. Y estas fueron circunstancias, ¿no? Circunstancias que no se van a volver a repetir. Muy difícilmente el señor presidente electo va a volver a estar en la boleta. Pero el arte de la guerra, el original, el más famoso, no es el del chino, el de Sun Tzu. Sí, claro. Y también Maquiavelo tiene su arte de la guerra, y Karl von Clausewitz también. A mí el que me encanta, que no lo escribió ni Maquiavelo ni Montesquieu, es Diálogos en el Infierno. Entre Maquiavelo y Montesquieu, claro, sí, porque son las dos posiciones encontradas, que es fascinante además, ¿no? Sí, Maurice Joly, que seguramente recordarás puede ser también muy similar al de los protocolos de los sabios del cielo. Bueno, tenía alguna manera de redacción así. Sí, claro. Y Maurice Joly era un filósofo profundísimo, ¿no? Sí, claro. Sí, ya lo creo. Un día vamos a platicar de eso. El manual del trepador. Ándale, sí. El manual del trepador en el sentido estricto del término. Sí. Bueno, pues lo importante del asunto, volviendo al tema, es que a mí esa definición me encanta. Y la política, tú y yo lo sabemos, es antes que otra cosa circunstancial, ¿no? Y sí, bueno, ahora, en esta ocasión es momentáneo, es un grupo ya formado, estructurado, se manifestarán públicamente en torno a los acuerdos, los desacuerdos, de lo que vean que sucede. Sí, esa es nuestra intención. Primero, la fundación de este grupo no fue fácil, no puedes
no puedes conjugar tantas opiniones tan diversas en un solo grupo, y creo que ese fue el gran mérito de Adela, ¿no? Que luego, bueno, primero vamos a ponernos de acuerdo en eso y luego nos peleamos entre nosotros, y creo que vale la pena, ¿no? Finalmente, porque todos los que ahí estamos hemos decidido seguir siendo priistas, lo cual no resulta fácil, ¿no? O sea, no están amenazando con no seguir en el partido. No, porque si no también lo diríamos, ¿no? Pero además no es el caso, sino qué clase de militantes seríamos, ¿no? El chantaje, por el chantaje, o me das esto o me voy. Sí. Repercusiones inmediatas a la aparición del desplegado. Pues inconformidades de algunos compañeros, y también Diga nombres, compañero. Otra frase de don Mario. De don Mario Vargas Saldaña, sí, lo recuerdo con mucho. Nombres, compañero. Sí, por cierto que ahorita que él decía que esa frase se le escuchaba a Luis Echeverría. No sé si te contó eso. No, fíjate que no me lo contó. Recuerdo una ocasión que perdón por la dirección, pero es muy simpático, llegué a su oficina, aquí todavía en las 5, lo recordarás, y no tuve más remedio que leer lo que estaba enfrente, y decía Hernán Tijenis, ¿no? Hay que tratarlo con mucha amabilidad porque no va a ser candidato, ¿no? De pronto se pareció a Hernán Tijenis y no vas a ser tú, así que mejor ya, vete a trabajar en favor del que va a ser. Alguna otra ocasión llegó alguien y le dijo, oiga, don Mario, ¿cómo va mi caso? Dijo, no, pues va bien, al que ando buscando es a tu propietario, ¿no? Ya ves cómo era don Mario, cruel. Pero bueno, a lo que voy es que... Él es quien hizo presidente municipal de Lameo Pacheco. Sí, don Mariano no quería, acuérdate, quería que fuera don Marco Antonio, ¿no? Y lo metió a fuerza, sin duda. Va a ser él, porque además ya tenía redactada la renuncia, diga, además de manera manuscrita, ¿no? Mariano, tú debes entenderte con Sánchez Andraca, ya te podrás imaginar por qué. Bueno, está bueno. Sí, esto siempre es un gusto estar contigo. Pues de veras que es muy agradable conversar contigo siempre. Y gracias por el espacio y gracias por permitirme expresar. Y además, cuéntame cómo van las cosas en Atlisco de las Flores, donde reina la hermosura y lo viste de San Juan. Para no quedar basura. Tú también tienes tus orígenes allá, querido. Pues mira, va a haber el nuevo conteo, un conteo parcial, que yo creo que puede afectar el resultado final. En este momento, bueno, ya tiene que hacerse a toda prisa porque el próximo 15 es el cambio, y hasta ahorita, bueno, pues el PAN ahí ha ganado con Memo Vázquez. Yo espero que así se dé con rapidez el conteo, pues para evitar cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Si las cosas cambiaran, pues José Antonio Villarreal sería el de Morena, ¿no? El de Morena, sí, sería el que encabezaría el PRI en Atlisco. Tuvo un muy buen desempeño la maestra Héctor Jiménez, que caray, ¿no? Brincó a Morena para la Diputación Federal. Y qué bien le fue, casi 90,000 votos. Que en circunstancias normales no los hubiera podido conseguir. Fíjate que, y esto no es una indiscreción, porque además le acerqué a algunos grupos a nuestro mutuo amigo Juan Manuel Vega Rayet, y después nos fuimos a comer. Y me decía con mucho entusiasmo, si saco 39,000, se hizo unas cuentas, por cierto, bastante claras, nada alegres, si saco 37,500 votos, gano. Pues sacó 39,000, casi 40,000, y lo arrasó el niño, nuestro amigo, ¿no? Morena, lo arrasó, sacó casi 90,000, ¿no? Ah, claro, sí, por supuesto. El notario. Muy bien. Chucho, muchas gracias. Don Antonio, la deferencia. Es un placer recibirte. Gracias. Ojalá y haya noticias y nos las comuniques. Te lo agradezco mucho y así será. Gracias por el espacio y por la gentileza recibida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Don Antonio Hernández.